Bienvenidos a nuestro programa. ¿Quién quiere ser millonario a costa de la clase trabajadora? Hoy tenemos con nosotros a José Antonio Sangriá, 55 años, navarrisísimo, diplomado en Ciencias de Empresariales y dueño de las empresas Ramplen, Mermen y Ededen. Bienvenido, José Antonio. Gracias. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué es la Ley de Contratos Públicos de Navarra? A. La ley que regula los servicios subcontratados por las administraciones navarras. B. La ley que se basa en la botella y quien la tira va por ella. C. Una ley que no puede garantizar condiciones dignas de empleo. D. Una ley imposible de modificar. No estoy seguro. No sé, pido el comodín del 50%. A. La ley que regula los servicios subcontratados por las administraciones navarras. C. Una ley que no puede garantizar condiciones dignas de trabajo. La A. ¿Estás seguro? Sí, la A. Bien, así es. Es la ley que regula en esta comunidad todos los servicios públicos del Gobierno de Navarra, de ayuntamientos y de mancomunidades que son explotados por empresas. Es una ley que puede ser modificada por el Gobierno de Geroa Bai y que puede garantizar unas condiciones mínimas a las y los trabajadores. Segunda pregunta. De las 9 mejoras planteadas por el sindicato LAB a esta ley, ¿cuáles han sido aprobadas por el Gobierno? A. Todas por el bien de la clase trabajadora. B. 5. C. 3. D. Ninguna. Joder. Mira que es difícil este programa. Comodín de la llamada. José Antonio, ¿a quién vamos a llamar? A mi gran amigo Manu, por favor. ¡Llamamos! Bye, sí, un momento, que es que me coges ahora jugando con el trenecito de altas prestaciones. ¿Ya quién es? Manu, que soy Sangriá, que estoy en ¿Quién quiere ser millonario? Espero que me ayudes como siempre has hecho. Escucha, ¿cuántas mejoras a la ley de contratos públicos planteadas por LAB habéis aceptado? A ver, lo de garantizar el puesto aunque cambie la empresa, la subrogación, no. Así los trabajadores estarán acojonados y nos darán guerra. Lo del convenio mínimo de aplicación para garantizar unas condiciones mínimas, no. Lo de que se tenga que contratar a un mínimo de trabajadores para reducir las cargas abusivas de trabajo y que se tengan que sustituir todas las bajas, tampoco. A la propuesta de que no se puede discriminar en la contratación, también les hemos dicho que tararí que te vi. ¿Qué más pedían estos ilusos de la...? Sí, bueno, otras tantas, no sé, a todo lo que pedían para mejorar las condiciones de los currelas les hemos dicho que no. A las 9 que no. Joder, Manu, muchas gracias por todo, también por ayudarme con la respuesta. Nada, Sangriá, un placer, ya sabes. Hoy por ti, mañana por mí. Mi respuesta es la de Manu, la D. Muy bien, José Antonio. Gracias al comodín de la llamada, ¡tú ya eres millonario!